Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vayan ahí poniendo en el chat mientras nos van escuchando y se van acomodando. Desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. El otro día me acuerdo que habíamos tenido de un montón de provincias. Mendoza, La Plata. Ahí estamos viendo. Hola Ángel, hola Facundo, Bariloche. Qué lindo Bariloche. Obviamente. Buenísimo. Eso es lo bueno de IOL, que al ser una empresa digital es 100% Exacto, federal. exacto. Caseros, Santa Fe, Córdoba, San Juan. Tenemos muchos yolers en Córdoba también. San Juan, Entre Ríos, Ciudadela, Gualeguaychú. Hermoso, hermoso. Bueno, yo estoy en Capital Federal. También, no sé, vos también, Lu, En también Buenos en Aires, Buenos sí, sí, Aires. Muy bien, muy bien. Rosario, perfecto, perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Matías, trabajo como coordinador del área de activación y onboarding en el equipo comercial y hoy me acompaña Lucio. Hola Lucio. ¿Qué tal? Buenas. Yo soy Lucio Orihuela, soy ejecutivo comercial, también en el equipo de activación y onboarding. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de algunas alternativas de inversión que nosotros vemos buenas para empezar, para quienes no tengan la cuenta habilitada, puedan ver cómo podrían habilitar la cuenta y empezar a operar, y quienes ya tienen la cuenta, bueno, que se animen a empezar a Exacto, invertir. dar el primer paso que es el más complicado, siempre el primer paso porque uno quizás a veces desconoce y no sabe cómo arrancar. Vamos a marcar un poquito la agenda que tenemos para hoy, que tenemos una horita. Vamos a ver la diferencia entre ahorro, inflación y algunas inversiones para dar el primer paso. Vamos a navegar por diferentes instrumentos e incluso vamos a ver ejemplos concretos dentro del sitio de cómo hacer para operarlo. Y bueno, para los que todavía no abrieron una cuenta y no saben cómo ingresar dinero, cómo abrir una cuenta y cómo ingresar dinero. Y faltaría la última, que si da lugar al tiempo, un espacio de preguntas y respuestas que, bueno, que se vayan dando y que vayan dejando ahí en el chat. Hola Aníbal, de Pehuajó, también estoy viendo, de Valencia, Venezuela. Excelente. Bueno, arrancamos un poco primero para romper el hielo. Vamos a presentar este juego, a ver qué opina la gente. Primero, escuchemos atentamente cuáles serían los supuestos. Imaginemos que Lucio, Claro, sí, exacto, sí. imaginemos que Lucio arranca a invertir a los 20 años. ¿Sí? A ver, perdón, están diciendo que no se escucha nada en el chat. ¿Les está pasando a todos o nos están escuchando todos? Porque perfecto. Los que no escuchan, ¿cómo pueden hacerlo? En la parte de configuración, ¿no? Quizás si salís, puede ser de la configuración, si no, saliendo y volviendo a entrar muchas veces soluciona. Perfecto, perfecto. O si no, refresquen el navegador también, como ahí pusimos en el chat. Perfecto. Bueno, vamos al juego. Vamos algo para romper el hielo. ¿Sí? Ya sabemos más o menos de dónde nos están escuchando, nos están viendo. Supongamos que Lucio arranca a invertir a los 20 años, ¿sí? Y va a aportar durante 10 años, es decir, hasta que él cumpla 30, $100 mensuales, ¿sí? Va a aportar, va a ir aportando. Ahora, supongamos el caso mío, caso de Matías, que yo arranco a invertir a los 30 años, pero, a diferencia de Lucio, voy a aportar durante 20 años, es decir, hasta mis 50 años, pero, o sea, no solamente voy a aportar más, sino que voy a aportar una mayor cantidad, ¿sí? Cuando ambos cumplamos los 50 años, ¿sí? Lucio, habiendo invertido 10 años, dejó de aportar a los 30, siguió invirtiendo con esa plata, pero dejó aportar a esa edad, ¿sí? Suponiendo que ambos tuvimos un rendimiento del 10% en dólares, claramente, cada año y lo fuimos reinvirtiendo. ¿Quién de los dos hubiese ganado más a los 50 años? Así que pueden votar, ¿sí? A ver quién creen que podría haber ganado más a los 50 años, si Lucio o Matías, obviamente con estas condiciones, ¿sí? Pueden ahí, Claro, suponiendo que yo invierto desde los 20, pongo 10 años, $100 todo el tiempo, y después sigo invirtiendo. ¿sí? Si Mati arranca a los 30, durante 20 años pone más O sea, plata y después sigue claro, invirtiendo. empiezo a invertir un poco más tarde, ¿sí? Pero aporto durante 20 años y un 50% más de los dólares que vos aportaste. Bueno,
está parejo. Lucio, Mati, gana Lucio. Sí, sí, sí. Estamos ahí, estamos parejos. Es un balotaje cerrado, parece, ¿no? Sí, 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 está cabeza a Bien. cabeza. Bueno, la respuesta. Lucio aportó un total de $12.000 y a los 50 años acumuló $155.600, mientras que yo aporté una mayor cantidad, pero a los 50 años acumulé $126.700. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó, Lu? Explícame. Exactamente. Lo que sucede acá, y podemos ver de una forma muy gráfica, los efectos del interés compuesto. ¿Sí? Yo, al empezar primero y empezar a invertir y obtener una tasa fija, el retorno se va acumulando. ¿Sí? Entonces yo obtuve un 10%, después invierto el capital inicial más ese 10% que gané, después invierto nuevamente el capital, ese 10%, y el otro 10% lo vuelvo a reinvertir, y al empezar a reinvertir se genera una bola de nieve, ¿sí? Algo que en este caso es positivo porque yo voy acumulando las ganancias y eso hace que al llegar a los 50 años, que es el ejemplo que tenemos acá, el capital total sea mayor, o sea, el resultado de la inversión sea mayor al que tuvo Mati, a pesar de que él puso más dinero, tuvo menos tiempo para reinvertir, entonces no pudo aprovechar los beneficios del interés compuesto. Exacto. ¿Sí? Por eso nosotros siempre insistimos que es importante empezar a invertir, aunque quizás no tengamos mucho capital, empezar con algo que te vaya generando alguna rentabilidad, así de a poco vas aprovechando ese beneficio, ese envión que te da el interés compuesto. Exacto. Exactamente, ahí como señora Miguel, al arrancar hace 10 años antes, tengo esa ventaja del interés compuesto. Exacto, exacto. Lo importante, a ver, sacando el tema de las edades, quién arrancó a los 20, a los 30, digo, quizás puede haber muchísima gente que arrancó a invertir incluso hasta mayor edad, pero lo importante es entender que mientras antes se arranque, mejor, ¿sí? Uy, no arranqué a los 20, entonces no invierto. No, no, no. Si no se arrancó a los 20, bueno, la posibilidad es de arrancar ahora, ¿sí? Y bueno, a ver, un poco también derribando algunos mitos y por qué es importante no quedarnos quietos. Lu, ¿comprar dólares es invertir? Y yo diría que es un buen primer paso. ¿Sí? Si yo tengo pesos, paso a dólares, pero todavía no estoy invirtiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí vemos en el gráfico de la izquierda que el dólar también tiene inflación. ¿Sí? Si bien en un principio no parece muy alta si la comparamos con la inflación que tenemos a nivel local, el último pico que se registró es de un 8,5% anual. Si imagínense, hablando nuevamente del interés compuesto, si yo tengo un 8,5 todos los años, ese efecto también me juega en contra. Mi dinero compra cada vez menos. Exacto. Imagínense que ¿Sí? los Entonces, $100 que, por ejemplo, yo compro hoy, supongamos en Estados Unidos, voy a tener un poder de compra de esos $100, voy a poder comprar, no sé, 100 litros de leche. No tengo ni idea cuánto está el litro de leche. Creo que no se mide en litros incluso. Pero bueno, en claro, en galones, galones. exactamente. Pero supongamos que voy a poder comprar 100 litros de leche. Si esos $100 yo los compré hoy y con estas proyecciones que estamos teniendo voy el año que viene con esos mismos $100 que compró, a ver, obviamente en frente al peso sí me cubrí, ¿sí? Pero con esos $100 yo voy a Estados Unidos al año que viene y voy a poder comprar 90 y pico de litros cuando hace un año podía comprar 100, ¿sí? Eh, Sí, Mati, si no ponemos también un ejemplo más concreto, supongamos que es un 10%, como para Tal cual. redondear, ¿no? La inflación en dólares. En un año tengo una pérdida de un 9,09%, en 2 años pierdo un 17% del poder adquisitivo, y en 4 años un 31% del poder adquisitivo. Exacto. O sea que es a lo largo de los años es importante, y aparte pensemos que nosotros estamos acostumbrados, por lo menos la mayoría de los argentinos, lo que podemos ahorrar en comprar dólares y Mm. guardarlos. Si pensemos que quizás muchas veces tenemos dólares guardados 2 o 3 años, y si la inflación en Estados Unidos sigue a este nivel, podemos tener una pérdida significativa de poder adquisitivo. Entonces está bueno también saber que hay alternativas como para cubrirnos de esa Exacto, inflación. y hablando de la inflación, ¿qué pasa con la inflación acá localmente? Que me acuerdo que tuvimos un slide parecido hace algunas semanas y ya lo tuvimos que cambiar.
porque la inflación Exactamente. es una cosa increíble. ¿El plazo fijo me protege de la inflación, Lu? Y la verdad que no, el dato ahí, como decían en el chat, es un escenario optimista, en realidad se basa en las proyecciones del Banco Central, del REM, ¿sí? El relevamiento de expectativas de mercado, es un 65,7 y un plazo fijo me da un 48. ¿Sí? Si bien obviamente invertir es una buena alternativa, yo acá tengo a nivel local una inflación que se acelera, ¿sí? Que se viene acelerando a lo largo del año, y una tasa de plazo fijo que no me está cubriendo y queda siempre rezagada con respecto a lo que es la inflación. Exacto, Entonces, si yo invierto en plazo fijo, no me estoy cubriendo de la pérdida de poder adquisitivo. exactamente, exactamente. Así que bueno, justamente lo que queremos mostrarles es alternativas para que no solamente no puedan solamente dar su primer paso, ¿sí? Sino que también justamente invertir dentro de ese plan, ¿sí? Vamos a ver alternativas tanto en pesos como algunas alternativas en dólares. Obviamente hay muchas más alternativas, quizás vamos a ir por algunas más concretas que incluso le podamos mostrar en el sitio para justamente un inversor que quiere dar su primer paso en el tema de las inversiones. Así que bueno, uno que es muy conocido, es el más famoso de todos, es el dólar MEP, ¿sí? Primero, ¿qué es el dólar MEP? Dólar MEP consiste en comprar un bono en pesos, con pesos, esperar un día y venderlo en dólares, ¿sí? Básicamente es una operatoria en la cual uno, consecuentemente, por comprar algo en pesos y venderlo en dólares, se termina haciendo de dólar, ¿sí? De dólar, en este caso, billete, es decir, en la cuenta bancaria, ¿sí? Y nosotros, desde IOL, Invertir Online, lo que hicimos fue hacer esto, que es súper sencillo, que es comprar un bono en pesos y venderlo en dólares, hacerlo mucho más sencillo, que es crear Dólar MEP simple. ¿Qué es Dólar MEP simple? Es una herramienta dentro de la página de IOL, donde vos simplemente vas a poner el monto que querés comprar, que querés operar en Dólar MEP, en pesos, ¿sí? Vas a tener una cotización estimada de a cuánto vas a comprar esos o vas a operar esos dólares, ¿sí? Y al otro día vas a tener esos dólares acreditados en tu cuenta bancaria, ¿sí? ¿Por qué al otro día? Porque existe una normativa que se llama parking, en el cual entre que vos compras el bono en pesos y vendés el bono en dólares, que eso lo hace IOL de forma automática, tiene que pasar un día hábil. Por eso la cotización es estimada, ¿sí? Porque nosotros sabemos el valor del bono a hoy, ¿sí? No sabemos cuánto va a valer mañana. Entonces, por eso justamente es estimado. Lo que sí suele suceder es que la diferencia de valor de un día para el otro generalmente no suele ser muy volátil, ¿sí? Sino que suele estar muy cercana. Entonces, básicamente con Dollar Map Simple, uno, lo que hace va a ser de forma automática, nosotros lo hacemos por ustedes, es comprar GD30, vender GD30D, que son estos bonos que les estoy mencionando, que es en pesos y en dólares. Tienen que poner un CBU en dólares, que es donde van a estar recibiendo estos dólares, y nada más. Después el único paso es esperar, ¿sí? Mínimo para hacerlo con esta herramienta 500 pesos y el máximo por operaciones de 300.000. Pero si yo quiero invertir más de 300.000 pesos en operar dólar MEP simple, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer la cantidad de veces que quieras, ¿sí? Porque dólar MEP simple un instrumento, por así decirlo. En realidad, el instrumento es el bono, ¿no? Pero es una operatoria, bien digo, en la cual Claro. no hay límite para poder hacer esta operación y hacerte de dólares. Es decir, si querés comprar, no sé, 700.000 pesos, lo podés hacer, ¿sí? Nosotros le vamos a mostrar ahora cómo hacer dólar MEP simple desde la plataforma. Así que lo que vamos a hacer es directamente compartir la pantalla y les voy a mostrar lo que van a estar viendo ustedes cuando hagan dólar MEP simple. Esto también lo van a poder hacer directamente desde la versión mobile, es decir, entrando desde el celular, ¿sí? Pero básicamente van a ir, o sea, una vez que ustedes estén acá en su estado de cuenta, confírmenme si lo ven ahí, ¿no? Si ven la pantalla o la ves, Lu. Sí, Perfecto. sí, ya la podemos Bien, ver. buenísimo, buenísimo. Entonces, simplemente lo que van a tener que hacer es, primero ingresar dinero, que después al final vamos a ver cómo hacer para ingresar dinero, pero van a ir a operar,
dólar MEP simple. ¿Sí? ¿En qué horario pueden hacer la operación de dólar MEP simple? Todos los días hábiles de 11:15 hasta las 15:50, si mal no recuerdo, 15:45. ¿Sí? Que ese es el horario de Sí, cotización en lo que se llama contado inmediato para poder comprar y vender bonos. ¿Sí? Mientras lo hagan en ese horario, ya está, no hay ningún problema. Bueno, acá básicamente es lo que les estaba comentando, cuáles son los pasos que tienen que tener en cuenta para dólar MEP simple. Inician el procedimiento, esperan y se acreditan los dólares. Cuando inician el procedimiento, lo que vamos a hacer es automáticamente comprar GD30 con pesos. Vamos a esperar el día de parking, de lo que se estaba comentando, que es por normativa hay que esperar. Y después se va a hacer una venta automática de ese mismo bono, que es el GD30, pero en su especie en dólares. ¿Sí? ¿Hay comisión adicional por esto? No. La comisión es la misma. ¿Cuál es la comisión? Es el 0,5% para la compra y el 0,5% para la venta. ¿Sí? Es decir, un 1% en total de toda la operación. Y miren qué sencillo que es. Voy a operar dólar MEP simple y acá abajo veo que, por ejemplo, me dice que el valor de referencia de dólar MEP simple, recuerden lo que le mencioné del valor de referencia, es un valor estimado, es de 212,09. Entonces, lo que les mencionaba antes, el mínimo son 500 pesos y el máximo son 300.000. Puedo crear, si quiero, varias operaciones, si quiero operar más de 300.000, pero en este caso hasta 300.000 se puede operar en dólar MEP simple. ¿Sí? Entonces, pueden usar todo el disponible que tengan o poner un monto que quieran. Yo, por ejemplo, le voy a usar todo el disponible y acá, según este tipo de cambio y según estos 500 pesos, el estimado a acreditarse van a ser $2.35. Obviamente esto es como ejemplo, ¿no? Le van a dar clic en siguiente y listo. Aceptan los términos y condiciones, ¿sí? Van a seleccionar el CBU al cual quieren que se le acredite los dólares. Tiene que ser un CBU en dólares a nombre de ustedes, ¿sí? Ponen la contraseña y listo. ¿Sí? Es así de sencillo. Operar dólar MEP simple y hacen la operación de dólar MEP. Nada más que eso. claro. Te interrumpo un segundito, Dale. Mati. Es una buena operación si yo quiero hacerme de dólares de manera legal, 100% legal, y van directamente a la cuenta bancaria, así que de esa manera, bueno, después uno los puede retirar, los puede reinvertir. Es una buena forma de hacerse de dólares por fuera del cepo oficial. Incluso quienes, por ejemplo, no pueden acceder al mercado oficial por motivos regulatorios, la mayoría de las veces pueden acceder a MEP. Igual antes de hacerlo les va a aparecer ahí un cartelito con los requisitos que hay que cumplir. Exacto. Uno de los requisitos más Pero bueno, comunes es que una es si ya compraron dólar solidario. En ese caso, en caso de que hayan comprado dólar solidario en los últimos 90 días, corridos anteriores, no van a poder operar dólar MEP. O sea, van a tener que esperar que se cumplan esos 90 días desde la última compra que hicieron de dólar solidario, 90 días corridos, sin hacer operaciones de dólar solidario, para poder hacer la operación de MEP. Y una vez que hagan MEP, ¿sí? Lo van a poder hacer la cantidad de veces que quieran en el mes sin ningún tipo de límite. Pero si el día de mañana quieren operar nuevamente dólar solidario, van a tener que esperar otros 90 días más. ¿Sí? Esa es como la restricción más común, por así decirlo, ¿sí? Que tenemos. ¿Sí? Pero bueno, ese es lo perfecto. más sencillo. ¿Sí? Es dólar MEP, es dólar MEP simple y es súper sencillo de hacerlo a través nuestro. ¿Sí? ¿Qué otras alternativas tenemos, Lu? Fondos comunes de inversión. ¿Qué son los fondos comunes de inversión? Bueno, básicamente, como dice ahí abajo, es delegar tus inversiones a un profesional. Es decir, que un fondo común de inversión es un paquete de activos que está diseñado por profesionales, ¿sí? Diseñado y administrado por profesionales, ¿sí? Que cada fondo común de inversión, obviamente vamos a ver que hay varios, eh, tienen diferentes objetivos, ¿sí? Entonces, uno al suscribir en un fondo común de inversión, lo que hace es delegar la administración a este equipo de profesionales, ¿sí? Que puede ser una empresa, generalmente no, es una empresa, ¿sí? Una empresa que se dedica pura y exclusivamente al manejo de fondos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con
Superviel Asset Management y con AdCap Asset Management, ¿sí? Entonces, los fondos que tengan ellos bajo su administración los comercializamos nosotros, ¿sí? Entonces, ustedes pueden suscribir a los diferentes fondos comunes de inversión que estas administradores tienen a través nuestro, a través de YOL Invertir Online, ¿sí? Entonces, lo que hace uno al suscribir en un fondo es delegar la administración a un equipo de profesionales y cuando uno suscribe a un fondo común de inversión, lo que hace es obtener cuotas partes de dicho fondo, ¿sí? Que representan el valor del fondo. Por ejemplo, si yo suscribo la cuota parte del fondo común, vamos a ver el AdCap balanceado 2, ¿sí? Y supongamos que la cuota parte vale $1, ¿sí? Y yo suscribo 100.000 pesos, yo en mi portafolio voy a tener 100.000 cuotas partes valorizadas en $1 cada una, ¿sí? Porque cada cuota parte vale $1. Ahora, si dentro de una semana la cuota parte, que es lo que representa el valor del fondo, asciende, por ejemplo, no sé, a $2, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir teniendo la misma cantidad de cuotas partes, que son 100.000 cuotas partes, pero valorizadas en $2 cada una, ¿sí? Entonces, quiere decir que mi valorizado en el fondo va a ser de 200.000 pesos, ¿sí? Lo bueno que tiene es que yo puedo entrar y salir la cantidad de veces que quiera, perdón, ¿sí? O sea, yo si quiero puedo poner más plata, si necesito puedo sacar plata, es decir, puedo suscribir y rescatar fondos la cantidad de veces que quiera, perdón, nuevamente. Además, Mati, esto no tiene costo, ¿sí? Desde IOL, suscribir o rescatar no tiene ningún costo en cuanto a comisiones, así que es también una ventaja y te da facilidad en caso de querer ingresar dinero por pocos días, lo puedes retirar sabiendo que no tienes ningún costo por ese Exacto, rescate. el único costo es un costo de administración que está incluido dentro del valor de la cuota parte, ¿sí? Pero costos por suscribir y rescatar no existen, ¿sí? El costo es cero, ¿sí? Simplemente dentro del valor de la cuota parte ya hay un muy pequeño porcentaje que generalmente va entre el 1% al 3,5% anual, ¿sí? Que ya está descontado del valor de la cuota parte, ¿sí? Entonces, lo que uno suscribe y rescata es neto lo que va a recibir y lo que va a suscribir, ¿sí? Y obviamente como todos los fondos comunes de inversión, los rendimientos son diarios y obviamente se ven reflejados en el valor de la cuota parte, ¿sí? Esto quiere decir que uno puede suscribir y rescatar al valor de la cuota parte que esté en ese momento, ¿sí? Y lo bueno que tienen los fondos, como bien ahí dice en las principales ventajas, es que obviamente, cada fondo persigue un objetivo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo mi objetivo es seguir a la inflación, yo tengo un fondo específico para eso. Por ejemplo, el fondo AdCap Balanceado 2, que es un fondo que lo que busca es obtener un rendimiento que cubra a la inflación, ¿sí? Como estamos viendo, en lo que va en el año 2022 está en un 22% positivo, siendo que la inflación está en un 23%, ¿sí? Obviamente, en este caso, sí, está 1% por debajo, pero justamente, como les comenté, en los fondos están administrados por profesionales y tienen una administración activa, es decir, que si esos profesionales ven que quizás no se está llegando con el objetivo, lo que hacen son movimientos de esos fondos, movimientos de los instrumentos en los que invierte el fondo para justamente cumplir con el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos fondos comunes de inversión que el objetivo que buscan es ganarle al rendimiento del Merval, ¿sí? Que el índice Merval es el índice donde cotizan todas las acciones argentinas, ¿sí? Es un índice muy volátil. Entonces, el objetivo de ese fondo va a ser obtener un rendimiento por encima de eso. Eso va a querer decir que va a buscar superar ese índice, pero vas a tener volatilidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza del instrumento en el cual está invirtiendo el fondo común de inversión son instrumentos volátiles. Entonces, por eso no es que existe un fondo común de inversión y todos los fondos comunes de inversión son iguales. No, hay fondos comunes de inversión para distintos objetivos. Y eso es lo bueno que tienen los fondos comunes de inversión, ¿sí? De hecho, les había comentado que íbamos a ver también algunas alternativas en dólares. Bueno, hay fondos comunes de inversión también en dólares, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es uno que se llama AdCap Renta Dólar, ¿sí? Que el objetivo es preservar el capital y generar una rentabilidad en dólares. En lo que va
de este año 2022 está un 2,3% positivo en dólares. O sea, estamos casi a mitad de año, sí, falta algunos días para mitad de año, y estamos teniendo una rentabilidad, yo diría, mucho más superadora que, por ejemplo, cualquier plazo fijo bancario que consiste también en dejar la plata inmovilizada. En este caso, recuerden que ustedes pueden suscribir y rescatar las veces que quieran. ¿Sí? Así que... Claro, está bueno, Mati, esto que señalás, porque de hecho, si yo tengo los dólares parados, los tengo girando a tasa cero. 2,3 en estos 4 o 5 meses no parece mucho, pero ya por lo menos le voy generando un interés a esos dólares, y sin necesidad de comprometer el capital durante un plazo determinado, sino que yo suscribo, lo mantengo 1 o 2 meses, el tiempo que quiero, y después cuando quiero lo rescato Bien. nuevamente. Así que está bueno para generarle algún interés. Bien, bueno, ahí también algunos preguntan, acabo de ver en el chat que hay muchos que preguntan a qué se refieren o a qué nos referimos con horizonte de inversión. Perfecto. Horizonte es, bueno, el objetivo, el plazo en el cual nosotros vemos que el fondo puede llegar a generar las ganancias o cumplir el objetivo que se plantea. Por ejemplo, un fondo de inversión con un horizonte de mediano a largo plazo es un fondo que busca generar alguna ganancia a 1 año o 2 años o más, ¿sí? Eso no significa que yo tenga que suscribir y mantener sí o sí el capital ese tiempo, sino que va a ser el objetivo que tiene ese Exacto. fondo, que va a ser Vamos a con un largo ejemplo plazo. concreto. Un fondo que invierte en acciones. ¿Sí? Las acciones son volátiles. ¿Sí? Entonces, puede suceder que un día yo suscribo y al otro día las acciones bajan y mi fondo baja. ¿Sí? Y al otro día suben las acciones y el fondo sube también de valor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, el horizonte de inversión para ese tipo de instrumentos más volátiles, generalmente es un horizonte a largo plazo. ¿Sí? Estamos hablando justamente de plazos. Ahora, un fondo, por ejemplo, como el fondo, el AdCap balanceado 2, ¿sí? Tiene un horizonte más de mediano plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evolución del fondo AdCap balanceado 2, ¿sí? Es una evolución un poco más estable, o sea, no hay tanta volatilidad en el medio. ¿Sí? Eh, Simplemente es por eso. El tema de horizonte es una cuestión de plazos, puntualmente. ¿Sí? Que pueden cumplirse o no. Eso, o sea, eso no quiere decir que como el horizonte es a largo plazo, yo sí o sí me tengo que quedar a largo plazo. No, yo puedo suscribir al fondo y si quiero a la semana siguiente, me fue bien, me fue mal, no importa, necesito la plata, bueno, rescato los fondos. ¿Sí? Y en esto, en el ejemplo de necesito la plata, ahí están alineados nuestros objetivos. Si yo, por ejemplo, necesito pagar la tarjeta de crédito, yo no voy a suscribir en un fondo que quizás pueda llegar a tener volatilidad como un fondo de acciones. Voy a suscribir en un fondo cuyo horizonte sea un horizonte de corto plazo, donde tenga una rentabilidad, por así decirlo, más asegurada, o sea, o un poco más estable. ¿Por qué? Porque yo sé que en el corto plazo voy a necesitar la plata para algo concreto que va a ser, por ejemplo, pagar la tarjeta de crédito o irme de viaje dentro de 2 meses. ¿Sí? Ahora, si mi objetivo es, no sé, Exactamente. tener un rendimiento, comprarme una casa dentro de 3 años, bueno, ahí sí, quizás, si bien el objetivo es concreto, pero el horizonte es a largo plazo. ¿Sí? Entonces, al tener un fondo donde tengo un mayor horizonte, ¿sí? También podría llegar a tener una potencial ganancia mucho mayor justamente, entonces por eso podría diversificar en ese tipo de activos con un horizonte más a largo plazo. ¿Sí? Así que bueno. Claro, una forma de resumirlo es en cuánto tiempo espero llegar al objetivo del fondo o espera el equipo que maneja llegar al objetivo del Exacto, fondo. exacto. Todo muy lindo, pero yo quiero ver cómo suscribir un fondo común de inversión, Lu, así que voy a compartir de nuevo la pestaña. ¿Sí? Ya Exactamente. sabemos que es un fondo común de inversión y arrancamos desde el mismo lugar donde estábamos antes, que es desde el estado de cuenta. ¿Sí? Entonces, para... Claro, mientras tanto aprovecho a responder una Bien, pregunta que hay acá, que es si el AdCap 2, balanceado 2 le gana al plazo fijo UVA. ¿Sí? Son dos instrumentos distintos. El plazo fijo UVA te paga un 1% generalmente por encima de la inflación anual,
Si esto quiere decir que si la inflación es, sumamos un 65%, te va a pagar un 66% anual, y cada 90 días, sí o sí. O sea que ese 1% cada 90 días resulta en un 0,25 por encima de lo que es la inflación Exacto. medida. Ten en cuenta, Conviene o no, va a depender del plazo de liquidez que vos quieras. Vos en el fondo de inversión suscribís hoy y si a los 3 días necesitas la plata, lo podés retirar. exacto. Si en cambio en un plazo fijo UVA, mínimo Hay 90 días. un, Sí, no, Mati. digo, hay un término que nosotros manejamos mucho, generalmente, que es el término de la liquidez, ¿sí? ¿Por qué uno prefiere quizás tener menos, a veces menos retorno, ¿sí? Pero tener inmediatez de la plata? Justamente porque nos da la posibilidad de tener liquidez inmediata, ¿sí? Es decir, tener la plata disponible. Los fondos justamente cierran esa brecha. ¿Por qué? Porque uno si, tiene que, por ejemplo, necesita pagar la tarjeta la semana que viene, o creo que cierra la semana que viene o la otra, pero digo, hoy tiene plata y necesita hacer un pago o necesita hacer justamente un gasto dentro de determinada fecha, ¿sí? Con el fondo común de inversión tiene esa libertad para entrar y salir y tener liquidez de una forma inmediata o en 48 horas o en 24 horas, como es en algunos fondos, ¿sí? En un plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA, el horizonte de inversión es un poco más a esos 90 días, ¿no? 90 días, 30 días, en algunos casos, 60, etcétera. ¿Sí? Y bueno, estamos hablando también de pesos argentinos que a veces queman. Pero bueno, vamos a ver cómo suscribir en un fondo común de inversión. ¿Sí? Estamos en el estado de cuenta, vamos a operar y no sé si se estuvieron dando cuenta que yo cuando les hablaba de fondos comunes de inversión, les hablaba de suscribir y de rescatar. No les hablaba ni de comprar un fondo o de vender un fondo, sino suscribir o rescatar. Entonces, si yo quiero suscribir un fondo, voy a operar suscribir, claramente. Acá dentro de estas opciones ustedes van a ver que hay un montón de opciones y dijimos que vamos a ver algunas en concreta. Una de ellas va a ser fondos comunes de inversión. Entonces vamos a suscribir fondos comunes de inversión. ¿Sí? Tipo de fondo, ustedes pueden elegir el tipo de fondo que quieren. Yo les recomiendo que dejen todos y que acá directamente seleccionen el fondo que más les guste. Por ejemplo, habíamos hablado del AdCat balanceado 2. Bueno, lo pueden hacer desde 100 pesos. ¿Sí? En la inversión mínima para suscribir en un fondo es de 100 pesos. Y en el que acabamos de ver de dólares, el mínimo son 5 dólares. ¿Sí? Así que no hay excusa. Pueden arrancar con nada prácticamente. O sea, con nada, no, con 100 pesos en este caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, seleccionamos el nombre del fondo. En este caso, como les dije, el fondo AdCat balanceado 2 para tomar como ejemplo. Ponen 100, que sería el monto a suscribir. Aceptan los términos y condiciones le dan clic en suscribir y lo que les había mencionado, comisión cero, impuesto cero, total a suscribir 100, listo. ¿Sí? Confirman con la contraseña y listo. Suscribieron en el fondo común de inversión. Y ustedes me dirán, bueno, ¿dónde puedo ver los diferentes fondos comunes de inversión? Bueno, ahí les acaba de salir una pantallita donde pueden ver los diferentes fondos comunes de inversión y esto que les estábamos hablando de los objetivos, ¿sí? De los objetivos que tiene cada uno de los fondos. Entonces ustedes pueden ver los diferentes fondos, van a ver que algunos tienen unos nombres que van a decir, bueno, pero no entiendo, bueno, lean el objetivo, que capaz que dicen, este objetivo se alinea con lo que yo quiero de acá a un mes, de acá a un año, de acá a determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Y obviamente, si el día de mañana quieren poner más plata en el fondo, hacen lo mismo, operar, suscribir y listo. ¿Sí? O sea, siempre van a operar, suscribir y lo que acabamos de hacer ahora. Y cuando quieran rescatar, van a operar, rescatar. ¿Sí? Fíjense, operar, rescatar, yo selecciono fondos comunes de inversión y acá selecciono el fondo que quiero y la cantidad que quiero rescatar. Pongo rescatar y listo. ¿Sí? Es así de súper sencillo. Ahí está, volvemos a la presentación. Bien, bueno, otro tema, Perfecto. CDRs. CDRs, CDRs, exacto. ¿Qué son los CDRs, Lu? Y los CDRs son certificados de depósito argentinos, ¿sí? Que son títulos que representan acciones del exterior. ¿Sí? O sea, una empresa puede cotizar tanto en Argentina como en otros mercados
y no es necesario que coticen en Argentina para que nosotros podamos acceder a esta empresa. ¿Sí? ¿Cómo funciona el mecanismo? Un banco determinado, generalmente el Banco Comafi, compra acciones de empresas, por ejemplo, como Tesla, Facebook, McDonald's, y con esas acciones las tiene en custodia y emite certificados de depósito argentino, que son títulos que tienen los mismos derechos, que nos otorgan, perdón, los mismos derechos que tienen los accionistas de estas empresas. Esto significa que si yo compro CDRs, puedo acceder a lo que son pagos de dividendos, a dividendos en especie, cuando las acciones reparten la posibilidad de suscribir a nuevas acciones, y bueno, puedo acceder a lo mismo desde la cuenta local. La ventaja que tienen en principio es que yo puedo entrar tanto en pesos como en dólares, ¿sí? Puedo comprar títulos de empresas del exterior con montos bajos desde el mercado local, y al mismo tiempo si yo entro en pesos, tengo la posibilidad de cubrirme con respecto a lo que es la suba del dólar, porque estos títulos, al representar acciones del exterior, siguen la evolución del dólar contado con liquidación, ¿sí? Que es el tipo de cambio libre que se maneja en la bolsa. Eso significa que yo compro un título en pesos y si sube este tipo de cambio libre, también va a aumentar a lo largo del tiempo la valuación de mi título en pesos. Lo que significa que no me voy a quedar retrasado con respecto a lo que es la O evolución sea, del quiere decir, dólar. Lu, que si yo, por ejemplo, compro un CDR de Coca-Cola con pesos, no solamente estoy invirtiendo en Coca-Cola y lo que pase con la empresa, que a veces paga dividendos incluso, sino que también estoy cubierto frente al tipo de cambio. ¿Es así? Exactamente. Sí, sí. Te cubrís contra la evolución del tipo de cambio y además si Coca-Cola, que suele pagar dividendos frecuentemente, paga dividendos, vos los recibís directamente en dólares en tu cuenta. Si se te acredita el dólar billete como para poder retirarlos, En la cuenta de reinvertirlos, IOL. sí, pero ya lo tenés en tu cuenta, en la cuenta de IOL, Exactamente, sí, exactamente. exactamente. Sí, las empresas extranjeras, algunas, como por ejemplo Coca-Cola, son empresas que suelen pagar dividendos de una forma bastante regular. Creo que son una o dos veces al año, ¿no? ¿Sí? Si mal no recuerdo, Sí, 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 dos veces dos al veces año. al año. Y lo que tienen las empresas del mercado americano principalmente es que ya tienen un esquema de dividendos Bien. fijo. Si yo soy un inversor que tiene un horizonte de 1 año, 2 años, puedo comprar estos títulos, mantenerlos en el portafolio, apostar no solo a que aumenten de valor, sino a ir cobrando los dividendos. Si eso ya está, vamos a ver esquemas de dividendos y demás en la misma página de Bien, IOL. buenísimo, buenísimo. Bueno, y también tengan en cuenta que el mínimo para operar CDRs es lo que valga un CDR, ¿sí? O sea, en eso puede variar según lo que valga cada uno de los CDRs. Por ejemplo, el CDR de Coca-Cola, ¿cuánto está ahora? No recuerdo, creo que estaba 5.000 y pico de pesos, ¿no? Sí, el precio que suelen tener es 5.000, 6.000 pesos, sí, por cada título. Exacto, exacto. Sí, 5.500 el CDR de Coca-Cola está cotizando ahora. Bien, acá veo algunas preguntas con respecto a lo que son dividendos. Si yo, no sé, si yo recibo un dividendo, eh, o sea, se paga un dividendo en lo que es el mercado de Estados Unidos, hay un impuesto que cobra Estados Unidos, que es el withholding tax, que es el 30%, sí, de ese dividendo, y después el resto lo recibo en cash en la cuenta local. Sí, acá dice, bueno, el problema de los dividendos es que dados los montos invertidos son pocos y la comisión termina siendo mayor. Es importante aclarar que la comisión es un porcentaje del dividendo, así que nunca va a ser mayor Exacto, al exacto, dividendo mismo. Y aparte se cobra en exacto. pesos. Sí, eso, quédense tranquilos que no es un costo Exacto, importante. y el tema de los, a ver, de la inversión en CDR, siempre el objetivo es, así como las acciones locales, que nosotros mencionamos en CDRs quizás porque tiene el componente de que cubren frente al tipo de cambio, pero digo, el objetivo está en comprar a un determinado precio y el día de mañana venderlo a un precio más caro, ¿sí? Ese es el objetivo principal y tener una ganancia en esa diferencia entre compra y venta. Todo lo que pasa en el medio, véase, por ejemplo, pago de dividendos, bueno, será ganancia en mi favor, pero el espíritu principal en lo que solemos hacer es en la diferencia entre lo que uno lo compra y la diferencia entre lo que uno después termina de vender ese CDRs, si es que en algún momento obviamente lo vende, ¿sí? Porque lo pueden tener siempre en su portafolio y recibir obviamente los dividendos.
¿sí? Pero un componente importante con los CDRs es que nos cubren del tipo de cambio, ¿sí? O sea, no solamente estamos invertidos en una empresa como por ejemplo Coca-Cola, o sea, que son empresas líderes a nivel mundial, sino que también estamos cubiertos ante el tipo de cambio, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos. Un poquito de ejemplos acá, a ver. Perfecto, acá vemos acá un ejemplo de qué hubiera pasado si invertía $1000 A en ver, CDRs hace 5 años. esto es, a ver, esto obviamente es el diario del lunes, claramente. Es con el diario del Exactamente. lunes. Pero bueno, lo podemos tomar como ejemplos. Siempre hay algo que es importantísimo aclarar, que es el tema de la diversificación. No hay que poner todo a una sola empresa o todo a un solo instrumento, por ejemplo, al fondo tal. No, lo ideal es diversificar. ¿Sí? Justamente al diversificar lo que hacemos es reducir el riesgo. ¿Sí? No es solamente con un solo instrumento, sino que hay que, como se dice vulgarmente, poner los huevos en diferentes canastas, ¿sí? O no poner los huevos todos en la misma canasta. Exactamente. Sí, igualmente, si ustedes quieren saber qué CDR puedo comprar, si yo, por ejemplo, yo soy un inversor conservador, quiero comprar algún CDR, nosotros sacamos mes a mes una recomendación con los portafolios sugeridos, ¿sí? Que incluye CDRs y otro tipo de títulos también, pero ahí pueden tener algunos títulos recomendados para cada perfil. ¿Sí? En el portafolio del mes pasado sacamos algunos, por ejemplo, para un perfil conservador, Altria Group y Home Depot, y después, bueno, para perfiles más agresivos, Berkshire Hathaway y Tesla, pero igualmente ya en la próxima semana vamos a actualizar estas recomendaciones, así que bueno, estén atentos a lo que es el portafolio sugerido, porque ahí si quizás no tienen tiempo para analizar acción por acción, o quizás no tienen conocimiento con respecto a qué conviene comprar y qué no, lo pueden seguir por ese medio, o si no, también suscribirse a nuestro canal de Telegram, donde ahí de manera diaria enviamos recomendaciones de qué títulos comprar, con qué horizonte, así más o menos pueden ir siguiendo esas recomendaciones y les puede ser útil para empezar en lo que son los Exacto, CDRs. en esto que estamos hablando del tema de Telegram, fíjense los movimientos, en este gráfico que estamos viendo, los movimientos que van teniendo las acciones, o por ejemplo, estas acciones que estamos tomando como ejemplo, en lo que mientras va avanzando el tiempo, conforme va avanzando el tiempo. Obviamente hay volatilidad en el medio. Nosotros, lo que hace el equipo de research es a veces identificar señales en las cuales es conveniente entrar, ¿sí? Porque se espera un rebote de esa acción, ¿sí? O en qué momentos incluso es conveniente retirarse de la acción en caso de que lo tengan. Bueno, todo ese tipo de información está en el grupo de Telegram. O sea, cuando nosotros detectamos una señal de compra, la avisamos, ¿sí? O cuando detectamos una señal de venta, también la avisamos, ¿sí? Así que bueno, dijimos que íbamos a hablar de instrumentos en pesos y en dólares y creo que estamos 50 y 50 o 50, o no, 50 no, 30-70. Así que quiero compensar el Claro. 20 que falta con obligaciones negociables. ¿Qué son, Lu? Coméntame. Porque estuve escuchando Perfecto. mucho de Las esto. obligaciones negociables, claro, es un título un tipo de títulos que van a escuchar mucho, no solo de parte de IOL, sino también del mercado en general, porque son una alternativa que nos permite movilizar los dólares, ¿sí? que tenemos parados, y muchas veces tienen tasas bastante atractivas. ¿Qué son las obligaciones negociables? Son bonos emitidos por empresas. Si una empresa necesita financiar un proyecto de inversión, entonces sale al mercado, emite deuda y con esa deuda financia algún proyecto de inversión en particular. ¿Sí? La particularidad que tienen es que, bueno, pagan capital e intereses en dólares, ¿sí? Y bueno, y tienen liquidez en el mercado. Esto significa que si yo compro una obligación negociable, voy a ir cobrando una tasa determinada durante un esquema de pagos, puede ser trimestral, semestral, pero si yo quiero salir, o sea, quiero retirar esa inversión, puedo vender esa obligación negociable y retirar el capital que invertí en un principio. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esta deuda no la puede emitir cualquier empresa, sino que se trata de empresas importantes, ¿sí? De primer nivel, Arcor, YPF, Pampa Energía, por ejemplo, IRSA, o sea, son empresas
importantes y que tienen una espalda financiera importante. ¿Sí? Como para que sepamos el respaldo que pueden tener estas obligaciones negociables. Exacto. Sí, Sí, Mati, ¿vas a algo decir algo? importante es el tema del monto mínimo, ¿sí? Que el monto mínimo, como sugerido para arrancar con el tema de obligaciones negociables de ONs, es de $1.000 aproximadamente, porque ese es el mínimo que tiene el instrumento en sí. Como les habíamos hablado antes de los CDRs, que lo mínimo que pueden comprar y lo que valga un CDR, eso es lo mínimo. Bueno, con las ONs pasa lo mismo, ¿sí? No en todas el mínimo es de $1.000, a veces en algunos es un poco más, a veces está cercano a $1.000, ¿sí? Pero justamente si quieren ampliar más información sobre este tema, ahí les compartimos, ¿sí? Bueno, información sobre obligaciones negociables y para que puedan justamente ampliar y leer un poco más. Simplemente así comentamos obviamente lo más general. Y bueno, pueden ver obviamente en todo este informe que hizo nuestro equipo de research directamente. Claro, Mati, ahí vemos, por ejemplo, algunas obligaciones negociables, que son de Pampa Energía, Ujú. celulosa e YPF, que bueno, esa tasa ese es el rendimiento anual esperado y también tienen una tasa fija que nos va pagando trimestral o Exacto. semestralmente. Es importante tener en cuenta que ese es un esquema fijo y el único riesgo que tengo es bueno, algún reperfilamiento, algún impago de la ON. Acá vemos, por ejemplo, una pregunta de Raúl: si compro criptomonedas estables, por ejemplo, hay algunas criptomonedas, si bien no es un instrumento que nosotros manejamos, que pagan una tasa, tengamos en cuenta que ahí el riesgo es mayor, ¿sí? Porque nosotros acá estamos hablando de empresas reguladas en el mercado, cuyos balances son auditados, entonces sabemos Exacto. en qué invertimos y están bajo una Sí, es cierta economía auditoría, real. invierte en Mm. cripto y exactamente, y no tiene una garantía de que le vayan a pagar. Sí, obviamente hay eh, también hay otras alternativas por fuera de lo que es el mercado oficial, si lo decimos de alguna manera, pero tengamos en cuenta que el riesgo es mucho mayor. Yo en ese caso te recomendaría ir por una ON, sobre todo si recién estás empezando, para no meterte en un mercado que al no estar regulado, bueno, tiene otro Sí, tipo de incluso, riesgos. bueno, también hace poquito, hace creo que menos de un mes, pasó algo con UST y Luna, que bueno, nada, estuvo, o sea, dejó de existir, como por así decirlo prácticamente. O sea, Exactamente. terminó yendo a cero, una moneda supuestamente estable, que era el UST, que tenía paridad 1 a 1 con el dólar, llegó a valer cero. Entonces, por eso, obviamente, como no es algo, no son instrumentos que hoy en día tenemos en YOL, bueno, sí lo queremos comparar en cuanto al nivel de riesgo, ¿sí? Obviamente, mencionamos el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que haya un reperfilamiento, ¿sí? Son empresas que obviamente son de primera línea, como Pampa, como Celulosa, como YPF, ¿sí? Se sabe para qué se está utilizando ese dinero que uno le presta a través de la obligación negociable a la empresa. No es un instrumento nuevo, o sea, es un instrumento que existe desde hace muchísimo tiempo, simplemente que ahora con... Y Mati, te Sí, sí, interrumpo sí, un segundo, también estas empresas cobran en dólares, ¿sí? O sea, no es que no tienen dólares, sino que cobran en dólares, o sea que nosotros sabemos que en primer lugar tienen de dónde sacar, de dónde financiar esas ONs. exactamente, exactamente. Así que, bueno, ahí tienen obviamente para ampliar más sobre el tema de obligaciones. Incluso van a haber portafolios sugeridos, así como les habíamos mencionado que tenemos portafolios sugeridos para diferentes instrumentos, armamos determinados portafolios sugeridos con ONs, o sea, exclusivamente con obligaciones negociables, ¿sí? Así que bueno, ya llegando al final, quiero mostrarles, mientras ahí vamos a ir lanzando algunas encuestas, para los que todavía no tienen cuenta habilitada con nosotros, lo que tienen que hacer, recuerden que el costo de apertura y mantenimiento de cuenta es cero, o sea, no hay ningún tipo de costo. Los mínimos para empezar, obviamente, vimos que para determinados instrumentos es 100 pesos, para determinados instrumentos no hay mínimo, para determinados instrumentos es lo que valga -1, ¿sí? Con lo cual pueden empezar con el monto que quieran. Simplemente los que todavía no tienen cuenta, agarran el celu o entran a la página de YOL Invertir Online, hacen clic donde dice registrarse o quiero abrir una cuenta, simplemente tienen que tener a mano el DNI frente y dorso, les va a pedir las fotos del DNI frente y dorso, algunos datos personales y 2 selfies para dar de prueba de vida,
¿sí? Generalmente la apertura de la cuenta se hace en el momento, y si no es el momento, es en el día, ¿sí? En caso de que haya algún error con alguna foto que se vea mal, nos vamos a poner en contacto con ustedes, ¿sí? A través de mail, así que seguramente, bueno, van a recibir nuestro contacto en caso de que algo no esté. Y recuerden que una vez que tengan la cuenta ya habilitada, es decir, si lo hacen en el momento y les dice que la cuenta ya está habilitada, que es en la mayoría de los casos, ya están en posibilidad de ingresar dinero, pesos o dólares, desde su CBU o CB corta U hacia nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Que ese es el siguiente paso, ese es el paso para empezar a operar. ¿Cómo se hace? Sencillo. Si quieren, miren, les voy a mostrar bien, pero bien sencillo desde el sitio nuestro, de donde incluso pueden ver los datos. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Ahí está, Ahí perfecto. está, sí, Bueno, sí. van a mi cuenta, ingresar barra retirar dinero, acá, ingresar dinero. Uy, acá, ingresar dinero. ¿Sí? En el celu es muy similar, es ingresar dinero, creo que lo tienen incluso más a mano. ¿Sí? Pero hacen clic acá y acá básicamente van a tener los datos de nuestra cuenta en pesos y de nuestra cuenta en dólares, en la cual desde su CB corta U, es decir, billetera virtual, véase MP o bueno, cualquier billetera virtual que exista, desde esa billetera virtual o desde su CBU, CB larga U, que es la cuenta tradicional, pueden hacer una transferencia ya sea en pesos o en dólares para ya comenzar a operar, ¿sí? Hacen la transferencia y lo van a ver acreditado acá en su estado de cuenta, ¿sí? Y otra cosa súper importante de por qué también es importante, por lo menos, si, aunque tengan dudas, hacer la transferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un beneficio que se llama la remuneración de los saldos líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos transferís pesos o dólares, ¿sí? Y no hiciste nada, solamente transferiste y lo dejaste ahí, ¿sí? Eso te va a generar intereses diarios mientras justamente pensás en qué invertir. ¿Con qué es comparable esto? Esto es comparable con una caja de ahorros, ¿sí? Ustedes en la caja de ahorros, incluso yo en una caja de ahorros, tengo pesos o tengo dólares y eso no me genera ningún tipo de interés a mi favor, ¿sí? Incluso en algunos casos hasta tengo costo de mantenimiento, ¿sí? Bueno, en este caso, en YOL, con solamente transferir los pesos o dólares que tengan y los tengan mientras los tengan líquidos, es decir, mientras los tengan sin invertir, la idea es que eso le vaya generando intereses a su favor. Hoy en día ven que, por ejemplo, para pesos existe una TENIA del 31,05% y en dólares una TENIA del 0,5%. ¿Eso está invertido? No, no está invertido, es dinero líquido, ¿sí? ¿Por qué hago esta mención y por qué marco esta diferencia? Quizás hay algunas aplicaciones en las cuales uno transfiere, ¿sí? Y tiene que seleccionar una opción en la cual todo lo que se ingrese se invierte. Eso se invierte generalmente a un fondo específico de la aplicación, Claro. ¿sí? Esto, la cuenta remunerada, no es un fondo de inversión, es simplemente dejar el dinero líquido. Por eso es que la comparación la hago con la caja de ahorros del banco, ¿sí? Porque es comparable en esa magnitud. Esto está para los pesos y también está para los dólares, ¿sí? Dirán, bueno, che, pero es un 0,5% anual en dólares. Sí, quizás es bajo para incluso el nivel de inflación y demás, pero comparándolo con la caja de ahorros, ¿sí? Es muchísimo más. De hecho, es un 0,5% más Sí, en dólares, ¿sí? Por simplemente el hecho de dejarlo de hecho, quieto. Mati, si yo quiero hacer. Sí, No, no, disculpa que no. te interrumpa. De hecho, si yo quiero hacer un plazo fijo en dólares en el banco, lo que te pagan es un 0,5 o como mucho un Yo vi 0,75. 0, Sí, así que es esa yo vi tasa y yo la 0,3 tengo, vi hoy a la mañana. 0,3. sí, también Y lo tengo 0,3. que, claro, y Menos lo tengo que incluso. dejar inmovilizado 30 días. Yo casi, por ejemplo, transfiero, suponete, los dólares y lo necesito la semana que viene, me hago una extracción la semana que viene y listo. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tiene el hecho de simplemente transferir y listo. ¿Sí? Transferir y esperar en qué invertir. ¿Sí? Así que eso es todo por hoy. Creo que llegamos justito. No sé si tienen alguna duda. Acá
Luis pregunta, ¿cómo funcionan las cauciones? Bueno, las cauciones es un instrumento muy similar al plazo fijo, pero con plazos más cortos. Por ejemplo, uno si quiere puede caucionar por un día, o sea, de hoy para mañana. Es como hacer un plazo fijo de hoy para mañana, algo similar. ¿Sí? Si quieren, para la próxima, ¿te parece, Lu, que hagamos para la próxima? Ya sea, Sí, estaría buenísimo, porque de hecho es el instrumento más seguro del mercado exacto, de las incluso más seguro que el cauciones. plazo fijo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque tenemos una garantía muy importante. Pero bueno, eso lo dejamos para un próximo webinar. Bueno, espero que les haya gustado a todos y a todas las que hayan participado. Buenísimo, me encanta que haya sido que hayan estado en un montón de partes del país. Vi también ahí, había visto Bahía Blanca, pero no llegué a nombrarlo, pero vi un montón de lugares que nos están viendo. Buenísimo porque gracias a la tecnología podemos acceder y llegar a un montón de gente que quizás a veces antes no se podía o era más complicado. Así que bienvenido sea y bienvenidos sean estos espacios. Muchísimas gracias a todos. De mi parte, agradecerles. Lu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mati, y bueno, a todos los asistentes, y bueno, manténgase en contacto, que siempre organizamos webinars. De hecho este les va a llegar al mail, y bueno, les va a servir la información para que, bueno, se animen a invertir, y desde ya cualquier duda que tengan, tienen asesoramiento gratuito, así que lo pueden aprovechar Exacto, no también. se olviden de seguirnos en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. No, en LinkedIn es más empresarial. Yo diría quizás Spotify, que hay Claro. podcast ahí, bueno, en Telegram, obviamente, donde van a encontrar YouTube, donde en cada plataforma van a encontrar un contenido distinto. O sea, el contenido que, por ejemplo, le mencionamos en Telegram, que son a veces señales y demás, no es un contenido que van a ver en YouTube. En YouTube hay un contenido más educativo, ¿sí? En podcast, en Spotify específicamente, hay un contenido más informativo. Entonces, para cada red social tenemos un contenido ajustado a cada una justamente de las redes sociales. Así que, bueno, ahora sí, nos despedimos creo que con el timbre en la mano, básicamente, ¿no? Justo a Sonando, con tiempo. la campana. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Chao, Muchísimas chao. gracias. Chau, chau.